Cuando entró el gobierno de Alessandri, de Jorge Alessandri Rodríguez, que era dueño de la papelera, él ideó estas casas. Pero ya las cajas de empleados particulares, nosotros teníamos cajas de particulares, se quería hacer en Concepción. ¿Por qué? Porque en Concepción había muchos barrios que eran muy pobres y querían que ahí se hicieran las casas de la caja. Pero dijeron ellos que no. Porque esta era plata de todas las cajas de todos los trabajadores. Era plata que nosotros teníamos juntas. Resulta que todas las cajas tenían beneficios para sus empleados. Don Jorge Alessandri formó la Corporación de la Vivienda. Según lo que yo supe, cuando nosotros llegamos aquí, todo este lado, todas estas casas que estaban, las primeras que llegaron aquí, la hizo un arquitecto que había muy bueno, González Azuar. Ese caballero falleció y fueron las primeras casas que entregaron hasta las casas bajas arriba. Y éramos puros empleados particulares. Y según yo supe que esto eran 2000 casas, con departamento y todo, y nosotros en la caja alcanzamos a agarrar 1000 casas. Todo este bloque, cada bloque de esto, tenía un conjunto de comerciales, departamentos de comercio. Que está ahí, que está aquí, en la misma calle mía, hacia allá, hay 4 locales comerciales, que eran almacenes chicos. Y después ya empezaron a llegar los taxibuses. Los taxibuses llegaban hasta arriba, hasta la costa, y eso ya estaba construido también, ahí estaba la Candelaria, la Villa Candelaria. Entonces de ahí salían y pasaban por aquí todo. Yo me acuerdo que los taxibuses, ¿sabe usted que eran de 15 pasajeros? Y solamente eran 15 pasajeros sentados. Y había un tremendo lío cuando había que tomar en Concepción para irse para acá. Pues. Había tremendas colas para poder, no daban abasto. Entonces después se permitió ya que 5 parados. Y así fue, y después usted sabe cómo se organizó de a poco la cosa. La Laguna Grande, cuando nosotros ya pudimos pasar para allá, porque se entregaron todas las poblaciones, la Laguna Grande, en el bosque que había ahí, habían de estas cuerdas tipo Tarzán, así, colgando, de antiguamente, si era todo un fondo, y donde se colgaba Tarzán y todas las cosas, colgaban, estaba lleno de un bosque, y hay un zarzal muy grande, que nosotros íbamos a calzarse ahí para hacer mermelada, toda la gente de aquí en la isla. Y los niños se iban a bañar porque se podía bañar ahí en la laguna. Todos nos respetábamos. Aquí no había peleas, no había ninguna de esas cosas. Nada. Y tampoco había borracheras, porque tampoco había bailes, no había salón de baile. Así que la villa era una cosa muy bonita y muy sana. Y era preciosa porque la villa estaba nueva, entonces era muy amplia. Bueno, todavía está un poco amplia porque fue así. Yo, para obtener esta casa aquí, o sea, me ofrecieron en la caja de empleados particulares, obtener una casa allá en Camilo La Barría. No me gustó porque era muy lejos para mí, trabajaba en Concepción. Y después, haciendo trámite, me avisaron de la caja que podía inscribirme para una villa que se está construyendo aquí en San Pedro de la Paz. Listo nomás, yo me inscribo, ya. Y cuando me entregaron la casa, cuando repartieron la casa, la caja de empleados particulares, hicieron los números en un sombrerito. Yo metí la mano ahí para sacar qué número me iba a tocar de casa, qué sector iba a vivir. Y el joven que cuando saqué el número se lo pasé, me quedó mirando y me dijo: usted eligió la casa más grande que había en la villa. Llegué con toda mi familia aquí. Vivíamos
mis 8 hijos, mi señora yo 10, mi suegro 12, en septiembre del 64. Esta villa se hizo, Alejandra la hizo una villa modelo para todo el país. Yo era bien retraído, me dedicaba más a mis hijos y a mi casa, todo eso. No tenía tantos amigos, cuando los conocía nos saludábamos. Los parejas de matrimonio que se formaban ahí, se bendecían ahí, me venían a pedir permiso para sacarse fotos aquí en los jardines míos, porque eran preciosas las flores cuando yo lo mantenía. La gente que pasaba me decía, pero tiene buen ojo usted para dar el centro, mire, una línea recta que no... Bueno, recién llegados aquí, venían todas chicas. Nosotros vivíamos anterior en una casa grande que nos daba donde trabajaba Luis. La industria nos daba una casa, entonces era súper amplia, con harto patio. Tenían para correr. Llegamos aquí, se andaban en contrones, vivían como eran hartas, entonces se llevaban, echaban de menos porque se chocaban unas con otras. Fuimos los primeros, nos tocó sacar los chochos, habían arbustos, que todavía queda un arbusto ahí que está en alto, ¿cuánto se llama? Boldo. Eso era lo que había, chochos y boldo, en cantidad grande. Había tren y locomoción casi nada, prácticamente nada. Luis, como tenía vehículo, ahí nos trasladamos. Bueno, llegamos al matrimonio con los 3 hijos. Estas eran las primeras casas que entregaron. Nosotros teníamos departamentos ahí en los tribunales, en el edificio ese. Y a mí no me gustó. Después lo dijeron el intendente. En ese tiempo, don Alfonso Rejola. Eso. Era el intendente. Y que acá estaban terminando estas casas, que las viniéramos a ver, si nos gustaba que las escogiéramos. Incluso le pasó las llaves a mi marido. De esta casa. El 64, a principios del 64. Si esto era un bosque de ¿cómo se llama? Chocho. Los chochos. Eran matorrales, todo al frente. Lo primero que hicimos nosotros fue limpiar el sitio acá. Porque ahí habían pajaritos y yo era terriblemente miedosa con los bichos. Y mi padre, yo me acuerdo que de la empresa trajo una máquina y empezó a arrancar así de raíz las matas de chocho que habían aquí al frente, porque ahí se escondían muchos ratones. No había sierra, no había nada. Pasaban para acá los ratones, entonces él limpió todo ese frente que hoy día está esa alameda que no sirve para nada. Yo creo que más o menos en el año 66 se terminaron de entregar todas las casas y los departamentos. El 68. O el 68, por ahí. Que en total son como 4.000 y tantas casas. No, yo no recuerdo exactamente si fue el mismo año 64 o el 65, que a raíz de algún aniversario, me da la impresión que fue para el 18 de septiembre, sí, que se hizo una fiesta muy grande en los huertos familiares de esa época, donde había como una sede social, ¿no es cierto? Social de los huertos. De los huertos familiares. Sí. Entonces alguien me propuso como candidata a reina, que fuera candidata a reina. Pero, y bueno, éramos jóvenes en esa época, todavía teníamos 15 años, 16 años, y se hace 50 que estamos aquí.
éramos todos sanos, nadie pololeaba con nadie, no como hoy día que recién se conocen y empiezan a andar al tiro. Sí. En esos años no se usaba eso, era el salir a la playa juntos, sanamente, nos íbamos al frente a hacer deo para que nos llevaran para la Playa Blanca, ya. Entonces, todos esos son recuerdos que nos mantienen hasta hoy. Y de la gente que todavía está, seguimos siendo excelentes amigos. No nos vemos siempre, pero sabemos que estamos en las buenas y en las malas. Bueno, nosotros llegamos aquí el 28 de agosto de 1964 y contaba la familia de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Nosotros llegamos aquí cuando apenas habían entregado estas poquitas casas, de ahí de esa parte de la municipalidad hacia acá. Esto está todo cubierto de chocho. Son unos retamos grandes que dan una flor amarilla, pero cubrían toda esa parte que era, no sé, pues está todo eso cubierto así, no había prado, no había nada, porque la otra parte de la villa estaba en construcción. Así que llegamos como uno de los primeros habitantes aquí en la villa. Era una parte muy peladita, que no había iglesia, no había escuela, menos liceo. Y luchamos por todo eso, trabajamos como habitantes de la villa acá, porque todavía no se formaba junta de vecinos ni nada. Ya haciendo los pozos para poder ir juntando dinero e ir comprando cosas para el liceo, que el liceo se fundó ahí donde estaba antes el Dandy, un restaurante con atención de artistas. Así que después que ya salió el Dandy de ahí, ese local lo dejaron para el liceo. Y de ahí se luchó para que pudieran entregar el liceo de aquí de la villa, o sea que estaba allá en Los Peumos. Para poder nosotros, que nuestros hijos ingresaran, porque entregaron el puro edificio. No había nada, no había silla, no había pizarra, nada. Peladita la pieza. Así que ahí tuvimos que nosotros unirlo como junta de padres para comprar, hacer un pozo y poder comprar unas bancas. Era bastante sacrificado. También empezamos la cooperativa de fruta con un cajoncito de manzanas Promal, que eran, me acuerdo todavía, y 25 membrillos. Así empezamos con el señor, el profesor del canto, Enrique del Canto, que era el profesor de primer año humanidades, creo que era en ese. El pozo era para reunir fondos y poder ir comprando los muebles, ya sean los escritorios, que no eran verdaderos escritorios, donde podían los niños escribir, sillas, pizarra. En el tiempo de que ya el sol pegaba fuerte, había que reunir dinero para comprar las cortinas. Yo tenía 3 niños estudiando en el liceo ya. El asunto de la laguna no se podía ocupar porque estaba llena de juncos. Entonces hubo que reunir a todos los varones y los niños más grandes para que pudieran sacar todo eso y dejar la luna del agua despejada. Así que ellos estaban con el agua hasta la cintura, sacando, trabajando. En el 64, 66 más o menos se empezó a sacar todo eso y limpiar la laguna y dejar el espejo limpio. Sino después de una enfermedad muy grave que tuve yo, que estaba desahuciada por los médicos. Entonces yo me aferré a la fe más, me aferré más a Cristo. Y de ahí le dije, Señor, si yo me mejoro, porque me habían desahuciado ya, si yo me mejoro voy a ir a evangelizar para ese lado de Michayhue. Esto ya ha traspasado un tiempo, y ya mis hijos estaban casados también, así que empezó a aparecer esto
de las ideas de los poemas. Y en una de esas aparece esta, que es cortita, que dice: mi amor a ti es inmenso, inmenso como el mar. Y al llegar la hora de dejar esta vida, ya no temo naufragar. Ando por aquí, ando por allá, viendo a quien pueda ayudar. Es algo misterioso que me empuja a caminar. Será el amor que te tengo, oh Señor, inmenso, inmenso como el mar, y por eso lo deseo entregar, porque esconderlo en mi pecho no lo podría soportar. Nosotros nos vinimos el año 1965 en abril. El 15 de abril. El 15 de abril. Y los posicionamos aquí, por este lado, éramos todos papeleros, por la orilla aquí. Entonces, éramos gente, toda muy amiga, conocida. Era muy lindo vivir aquí en esta población. Mataron a todos los que tenían menos familia a esta casa, porque estas casas eran de 2 dormitorios nomás. Esta esquina, la número 4, era de 2 dormitorios nomás. Por eso le dejaban más espacio para que hicieran su agregado después. Aquí nosotros en ese tiempo íbamos ¿a dónde era que íbamos a comprar? A Concepción. En el tren lo íbamos. Y en las micros de Lota. En las porque micros de para Lota. acá no había micros. Sí, porque las micros de Lota lo llevaban cuando íbamos a comprar a La Vega, que antes estaba en Capolicán, La Vega. Ahí íbamos a comprar. Que traían fruta del vergel de Angol. Entonces esa fruta es rica, era riquísima. Íbamos a comprar ahí la fruta, comprábamos por caja. Pero el colegio estaba ahí en el liceo. ¿Dónde está el liceo? Liceo, donde está el liceo. Después fue el liceo. Ahí estuvieron en La escuela 64. Y la C64. Lo juntamos todos los papeleros los días, fines de semana. Sí. Y Jugaban compartíamos. al tejo. Jugábamos al tejo, jugábamos actividades. distintos juguetes que habían en ese Sí, tiempo que todo. la papelera lo había dado, Jugaban al nosotros tejo. conseguimos, lo había dado Hacían de todo. competencia de rayuela. ¿Mm? Hacían competencia de rayuela ahí al Sí, pues, frente. sí, y los y ya- juegos. Y ya íbamos a una casa, por ejemplo, una vez los tocaba aquí, otra vez donde el vecino Pizarro, y otra vez ¿no? donde Sierra, en fin, lo íbamos reanudando los fines de semana. Pero como éramos todos conocidos, así que lo pasábamos bien. Yo a lo lejos ya arriba la laguna chica, pero ahí eso se llenaba. Po. Era Había como mucha gente y un paseo venía de Concepción y de habitual distintas de los partes. días domingos. Sí. Ir todas las familias de aquí unidas porque nosotros lo íbamos caminando. Sí. Entonces para los niños, nosotros, yo nací aquí. Yo para mí era una experiencia hermosa que recuerdo mucho porque íbamos con todos los hijos de los vecinos que nos conocíamos y nos íbamos corriendo, caminando, los que tenían en bicicleta, llevábamos allá a compartir y entonces era un ambiente muy familiar entre todos los vecinos de acá que vivíamos acá, nos criamos todos, íbamos al mismo colegio. Participábamos la mayoría de las cosas juntos. Aquí íbamos los días domingos a la iglesia, la misma que está aquí, la Buen Pastor. Esa era la iglesia como más habitual que había aquí dentro de la villa, que la mayoría de la gente participaba. Acá llegué con 3 hijos. Y al año siguiente me embaracé de aquí de la flor. Y 3, o sea, 2 hijos más. O sea, son 6 mis hijos. Y la primera posta que había aquí era allá donde empiezan los huertos familiares, atravesando la línea. Y después se cambió acá la villa, la posta, muy tranquilo. Porque todas las vecinas, cada cual en su casa. Y todo familiar, o sea, nunca había una pelea, no se escucha un grito, nada. Sino que todo familiar. Bueno, básicamente nosotros llegamos aquí a la villa el año 65, más o menos, ¿ya? Y en ese tiempo la villa estaba toda cerrada. De ahí de los avellanos ya estaba todo, habían unos cercos de madera. Y las primeras casas que se entregaron efectivamente fueron estas. Y nosotros, en ese tiempo la locomoción, existía la carretera era por acá, no había una sola calle
que unía Concepción con San Pedro La Paz y Coronel, y viceversa. Pero eran micritos, ¿ya? Micro muy antigua. Y aquí en esta esquina, la locomoción partía de San Pedro a Concepción, puesto que mis papás le daban pensión a los choferes de la locomoción en esos años. Y fue una experiencia bien bonita porque estábamos aquí mismo. Las micros daban la vuelta en Boca Sur, en la entradita a Boca Sur, y de ahí partían, se venían para acá. Ahora, anécdota desde aquel entonces, yo siempre me acuerdo de un caballero que vendía berlines. Fue un clásico aquí en San Pedro el tío Berlín. ¿Quién no lo conoció? Y también en esos tiempos había gente que pasaba cortando el pelo, y lo característico era que uno salía y él afuera de la casa cortaba el pelo. La laguna obviamente que no era como la que está ahora, era limpia, era nítida, pero no se podía pasar para allá porque estaba cercana. Inclusive había una persona que cuidaba, antes de entrar a la laguna, por al lado donde está la iglesia ahora, la iglesia católica, el buen pastor, porque habían árboles frutales. Entonces él no dejaba pasar para allá, estaba prohibido. Y nosotros lo veíamos por aquí, por los cercos, por las panderetas, y cruzábamos para el otro lado por el fondo de Don Godoy. Y por ahí nos veíamos a la laguna, lo veíamos a bañar. Pero no andaba nadie, absolutamente nada. Entonces era un momento bastante bonito porque nosotros como jóvenes lo veíamos todo lindo, no había maldad, no había nada. Inclusive a veces nos bañábamos sin ropa. Claro, también había una familia, los Godoy, que estaba aquí, tenían un cerco, decía Fondo Godoy, y nosotros íbamos a comprar la leche. Me recuerdo como si fuera hoy día porque eran 3 hermanos. Y ellos también nos dejaban pasar para allá, para su fondo, y cuidaban. Y eran bien complicados. Ahora en cuanto a la parte comercial, no había. El liceo tampoco existía porque se estudiaba en San Pedro Viejo, había una escuela. Y en Los Huertos había una escuela donde yo también empecé a estudiar, pero en escuelitas básicas nomás. El liceo llegó posteriormente. Habían muy poquitos equipos. Estaban los equipos de San Pedro Viejo, que comprendían Luis Acevedo, estaba Independiente, estaba Colo Colito, estaba La Cerraero, Versalles, y los equipos de la villa. Los equipos de la villa que eran Silmanú, El Orio, El Baza, El Acar, Villa San Pedro, y por al lado allá de la costa los equipos Boca Sur, Miramar y Michagua. No existían más. Los equipos de la villa básicamente con el tiempo se fueron perdiendo porque había muchas canchas. Como llegó tanta gente se empezó a perder los terrenos, entonces empezaron a desaparecer porque se empezó a urbanizar. Las canchas desaparecieron y obviamente con ello trajo como consecuencia que se perdieron las canchas. Ahora ya en la villa de San Pedro existe solamente un equipo, que es el Atlético Universitario. Y en San Pedro Viejo, desde el año 1965 vivo aquí en esta villa hermosa, que he tenido la gran suerte de haberme sido favorecido con una casa, haber comprado aquí en la villa. Anteriormente yo conocía todos estos lugares cuando hice el servicio militar. Y en el servicio militar nosotros veníamos a dejar aquí más de casi 800 caballos de los 3 regimientos que habían. Y estos eran los pastizales más grandes que yo conocí. No había casa alguna, solamente una casa patronal, y recibo la visita de un diputado que se llama Manuel Valdés Solar. Y como yo había salido elegido presidente del sindicato único, me dice: mira Manuel, yo te veo que tienes interés tú en proteger a tus compañeros, te entrego 200 casas para que tú las repartas entre ellos. Me demoré 8 meses para inscribir a 48. No me creían de esto. Otros me decían: ¿qué? ¿El puente se va a cortar? ¿El río? No. Inscríbeme en Hualpencillo, inscríbeme en Chihuayante, pero no, para allá no me voy. Cuando llega el diputado y me pregunta a mí: ¿cómo estamos con las casas? Inscribí a 48 y perdimos el préstamo.
ya, acompáñame a Santiago, y me llevó en tren, en ese tiempo se llamaba El Japonés. Fuimos a Santiago, él habló con el vicepresidente de la Caja de Empleados Públicos y dijo, corren los 48 y vale el préstamo. Así que los 48 quedamos viviendo aquí y se perdieron 152 casas. ¿Para qué te cuento? Una vez que vivimos aquí, cómo se querían cortar las venas los que no se inscribieron, los que prefirieron Hualpencillo y los que prefirieron Chihuayante. Y así es como tenemos estas casas. Inclusive se inscribieron 3 solteros, los 3 solteros tuvieron casa aquí y departamento.